Bueno, hoy os traigo una de las técnicas más apasionantes del cine y por supuesto una de las técnicas más antiguas, aunque no lo parezca. En el día de hoy vamos a ver la técnica del chroma key. Venga, vamos a por ello. Bueno, como digo, sí, la técnica del chroma key es muy antigua, data de los años 50 o de principios de los 60, es bastante antigua. ¿Qué pasa? Que obviamente no se ha perfeccionado hasta los últimos años, sobre todo con la irrupción del cine digital, que ahora vamos a ver y vamos a ver ejemplos, etcétera, etcétera. Esta técnica del chroma key es una de las técnicas más usadas hoy en día tanto en el cine como en la fotografía y es muy satisfactoria tanto para el espectador como para los técnicos que la crean, ya que es muy divertida de hacer, muy divertida de rodar y por supuesto nos lleva a mundos que no podríamos imaginar antes del cine digital. Así que venga, vamos a ver definición y por supuesto vamos a entrar de lleno en la técnica del chroma key. Bueno, la definición, como digo siempre, es traída de mi blog con mucho contenido premium, por cierto, nos dice así. La técnica del chroma key, en su definición del inglés, no es más que la implantación de un fondo verde para recrear una acción para que pueda ser sustituido después por imágenes generadas por ordenador u otras técnicas visuales, de modo que añadida a la escena y a la acción de los actores parezca que se encuentra en este entorno generado para la pieza en cuestión, para la producción en cuestión. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, jo, estos tíos rodando en el espacio? O mira, qué saltos pega. O cualquier otra pregunta relacionada con los sitios tan increíbles e inverosímiles que nos muestran las películas o las fotos digitales. Pues bien, esto es su secreto, el croma. Bueno, vamos a destacar cosas del croma y como punto común siempre tenemos los efectos especiales, pero dentro de esos efectos especiales podemos hacer varias cosas con este croma. Lo primero es quitar un fondo y dejar al personaje solo. Eso es básico. Lo segundo es una integración, es decir, nosotros rodamos una serie de sets de rodaje y el fondo lo ponemos en croma y de ese fondo pues ya digamos que metemos el CGI. En esta línea también podemos hacer una interacción con un personaje ficticio, es decir, que el actor haga el acting que tenga que hacer con respecto a un personaje ficticio. Y por último también podemos hacer efectos de movimiento con croma, es decir, efectos de movimiento del personaje o de un elemento en sí con respecto a lo que sería la escena. Es decir, vamos a ponerlo más fácil, es vestir a la gente de croma y hacer que hagan una acción con respecto al personaje o al evento que tenemos en sí, es decir, que mueva una moto, por ejemplo, es decir, que mueva al personaje así, es decir, que sostenga algún elemento que nosotros intuimos mágico. Por ejemplo, si yo hago así, pum, y suelto unas gafas, bueno, pues estas gafas, si yo hago así y se quedan en el aire, pues ahí podemos intuir que hay una persona cogiendo esas gafas, ¿vale? Y bueno, en esta línea vamos a poner una serie de ejemplos. En el primer caso, en el que nosotros aislamos el personaje, podemos hacer dos cosas: integrar un escenario o bien integrar un efecto. Por ejemplo, en el escenario podemos tener el Señor de los Anillos, ¿vale? Cuando Gandalf entra en lo que son las casas de los hobbits. Bien, nosotros tenemos un mobiliario completamente verde y en ese mobiliario pues ya introducimos en CGI todo lo que sería, bueno, pues las texturas de ese interior de las casas. En la película Matrix, por ejemplo, nosotros tenemos un personaje que está saltando de una forma imposible o luchando de una manera imposible o sosteniéndose en el aire de una manera imposible. Esto se consigue con croma y por supuesto con arnés, pero lo que nos interesa es el croma. O por ejemplo, dentro de Matrix nosotros tenemos un escenario que gira 360 grados, que tenemos el Bullet Time. Bueno, pues todo eso se graba en un fondo verde, se aísla completamente al personaje y luego se introduce el escenario o el efecto especial, porque también puede ser un efecto especial de una bomba o también puede ser un efecto especial de una explosión, un efecto especial de una caída, etcétera, etcétera. Nosotros en el segundo caso tenemos una integración parcial.
Es decir, nosotros tenemos un escenario en primera instancia, un set en primera instancia donde interactúan los personajes, y nosotros tenemos un fondo en el que podemos integrar, por ejemplo, un castillo, o un fondo en el que podemos integrar alguna criatura que se vaya moviendo, ¿vale? Eso sería lo que sería la integración parcial. Vale, en este caso podemos tener el ejemplo de Juego de Tronos, en el que nosotros tenemos un escenario, digamos, principal, una escena principal, y el resto está introducido porque es un mundo ficticio, un mundo de fantasía. También podemos tener El Señor de los Anillos y muchas otras películas, ya que esto es una práctica común. En vez de integrar todo el escenario, integramos parte del escenario. O sea, nosotros tenemos, digamos que una base con la que trabajar en un estudio, y luego ya el resto pues lo trabajamos en lo que sería postproducción. En este caso trabajaría en la mayoría de las películas, exceptuando por ejemplo Marvel, que Marvel digamos que es completamente generada por ordenador, ¿vale? Como en el caso de Matrix o en algunos casos del Señor de los Anillos. En el tercero de los casos tenemos la integración de un personaje, es decir, nosotros integramos un personaje en la escena, y esto la primera vez que se hizo fue en Jumanji, ¿vale? Cuando un rinoceronte, el rinoceronte va por la casa y digamos que va persiguiendo a lo que son los personajes, ¿vale? Este rinoceronte se creó, bueno, pues con una persona que iba corriendo detrás, pero luego se generó por ordenador, ¿vale? En este caso tenemos que generar esa criatura o tener una conciencia de esa criatura y luego llevarla a lo que sería el set de rodaje o el rodaje en sí. El más famoso de los ejemplos de esto es Gollum, pero bueno, también podemos tener a Groot de Guardianes de la Galaxia, también podemos tener a el Fauno del Laberinto del Fauno, o algunos elementos de él, mejor dicho, y también podemos tener, bueno, pues en realidad cualquier personaje, digamos, que se salga de las características humanas, ¿vale? Y en el cuarto y último de los casos tenemos a la persona vestida de croma para generar un efecto cinético en alguno de los casos. Ejemplo de esto puede ser una moto, como por ejemplo en Riddick, que es una aeromoto, y tenemos a unos técnicos que van moviendo la moto con respecto a lo que sería la generación de la escena, ¿vale? Por supuesto, hay muchísimos más ejemplos de estos que me podéis poner aquí en la caja de comentarios, y lo hilo con lo que os digo siempre. Si os está gustando el vídeo, like, suscribiros, campanita, redes sociales, muchas cosas en las redes sociales, y ponerme aquí si os está gustando el vídeo, si os gusta el croma aquí, si habéis hecho alguna vez un croma, si queréis hacer un croma, y los ejemplos de croma que más os llamen la atención. Cualquier cosa aquí en la caja de comentarios, y ahora sí, continuamos. Bueno, y en este último punto vamos a ver la base, digamos lo necesario, imprescindible para crear un croma. Por supuesto, los cromas varían dependiendo de lo que nosotros vayamos o dependiendo del contexto que nosotros tengamos, tanto técnico como narrativo. Y lo primero de todo es, obviamente, un fondo verde. También se puede utilizar un fondo azul o un fondo rojo. Esto depende del color mayoritario que tenga el personaje en sí, ¿vale? Nosotros lo que tenemos que hacer es eliminar un color de lo que es la pantalla. Normalmente utilizamos el verde porque ese tipo de verde es el que menos se utiliza en lo que sería un personaje, o es el que menos se utiliza en lo que sería la composición de imagen. Otra cosa que tiene que tener, por supuesto, es la iluminación. Tiene que estar correctamente iluminado. Es decir, nosotros tenemos que iluminar para que no haya, digamos, ninguna arruga, para que no haya ninguna mancha, para que no haya un lado más iluminado y otro lado menos iluminado. Tenemos que conseguir que todo el croma tenga el mismo tono. ¿Para qué? Para luego en postproducción trabajar de manera correcta. El tercer punto viene dado por la generación de ese CGI, y es decir, el personaje tiene que estar en consonancia con ese CGI. Obviamente nosotros tenemos que tener, digamos, la misma iluminación, la misma composición, la misma, digamos, fotografía al fin y al cabo, para que no nos cante ese fondo o esa integración con el personaje. En esta línea, por supuesto, tenemos que tener alguna previsualización de ese escenario o generar la escena, y a partir de esa escena generar el escenario. Y como cuarto y último punto base, e hilando el punto anterior, el croma tiene que estar siempre pensado para postproducción. Nosotros tenemos que ayudar a postproducción, es decir, tiene que estar planificado, tiene que tener estos requisitos que hemos dicho, tiene que estar en consonancia con todo lo que es la producción, y por supuesto tiene que haber un coordinador de efectos especiales en el set de rodaje.
¿Para qué? Para, digamos, coordinar la producción con la postproducción y hacer así que todos los requisitos se cumplan y todo sea correcto para llevarlo a lo que es postproducción y efectos especiales, para que se puedan generar los CGI o cualquier otro tipo de efectos que hemos visto con el croma. Y hasta aquí el vídeo de hoy, muy resumido con la técnica del chroma key. Espero que os haya gustado, espero que os guste esta técnica. Si hacéis algo con esta técnica, por supuesto, ponedmelo aquí en la caja de comentarios. Nos vemos en los siguientes vídeos.